Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy en la presentación de este libro de nuestra querida colega Marisela Guzmán. Voy a comentarles cómo va a ser la dinámica. Primero voy a presentar a la doctora Fátima. Ella va a dar sus comentarios. Luego yo daré algunos comentarios también. Y por último, la autora Marisela va a comentarnos algunas cosas sobre el libro y me imagino que responderá algunos de los comentarios. Y luego vamos a abrir la ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Bueno, entonces me voy a permitir presentar a la doctora María de Fátima Flores Palacios. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, formación en psicoanálisis por la Universidad de Comillas en Madrid, España, especialidad en salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2014 de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son representaciones sociales, género y vulnerabilidad, psicología comunitaria, intervención en poblaciones vulnerables, exclusión social, género y vulnerabilidad en zonas costeras. Es investigadora de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS, de la UNAM, tutora del Programa Único de Doctorado de las Facultades de Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, además de la Escuela Nacional de Trabajo Social y del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es árbitro dictaminador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundadora del primer Centro de Estudios de la Mujer en la UNAM, tutora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, cuenta con diversos proyectos de investigación financiados por organismos nacionales e internacionales, recibió el reconocimiento Sergei Moscovici por sus aportaciones en la perspectiva de género a la teoría de las representaciones sociales. Pertenece a diversas redes de investigación, entre las que se destacan la Red Internacional de Representaciones Sociales, la Sociedad Mexicana de Psicología, el Consorcio de Investigación sobre VIH-Sida, la Red Latinoamericana en Representaciones Sociales, CLACSO, además de participar en distintos comités editoriales como árbitro dictaminador y órganos colegiados de la UNAM. Cuenta con artículos científicos en revistas indexadas, capítulos y coordinación de libros, entre los que se destacan Género, Transdisciplina e Intervención Social, de 2019, Trayectorias y Desafíos del Feminismo en la UNAM, una mirada colectiva, de diciembre de 2023, y Pensamiento y Representaciones Sociales en América Latina ante la COVID-19, septiembre de 2023. Es un gusto tener a la doctora Fátima acá y pues sí, un aplauso. Muchas gracias. Bueno, entonces damos la palabra. Yo te aviso cuando falten 3 minutos, más o menos. ¿3 minutos? De 15 minutos, te aviso cuando falten 3. 15. Ok, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta extensa presentación que a veces uno dice, uy, ok, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí presentando este libro de mi querida Marisela Guzmán, quien ha tenido una perseverancia a lo largo de su carrera y una perseverancia tan fuerte, tan inmensa, tan intensa, que se ha ido abriendo inmensos caminos y en todos los espacios la reconocemos, la queremos, la hemos visto crecer y hoy no estoy más que feliz de poder tener el honor de presentar su libro como un producto de su entrega, de su trabajo, de su compromiso y además con aportaciones y con un trabajo que urgía realizarse. Yo creo que quienes hemos estado en la trinchera de los grupos vulnerables, del feminismo, de lo que ha sido el desarrollo de los estudios de género, de lo que ha sido la investigación dentro de las instituciones y que hemos dedicado nuestra vida entera, no solamente desde la militancia, sino después como académicas, como investigadoras en la universidad pública. No podemos abarcar todo lo que quisiéramos. Sin embargo, hemos ido
desarrollando, formando estudiantes maravillosas, brillantes. Justo ayer estuve aquí en este espacio presentando otro libro, que es la historia del feminismo universitario, ¿no? Y los estudios de género. Y lo que intentamos hacer en ese libro, que no voy a hablar ahorita de eso, sino de pero sí lo que intentamos fue hacer justo lo que estamos haciendo ahora, hacer un diálogo intergeneracional. Y creo que de eso se trata, de tratar de armar esos puentes para saber cómo están percibiendo las jóvenes y cómo han venido orientando también su trabajo y su intervención social dentro del feminismo. Creo que el libro de Marisela es una lectura obligada para quienes tienen la inquietud de conocer y reflexionar de dónde parte el feminismo, ¿sí? Como movimiento social, pero también desde las teorías de género. Nos hace una compilación y una revisión tan buena, tan seria, tan reflexiva, que te agradezco infinitamente esta aportación, Marisela, de verdad. Yo creo que su autora, Marisela, nos presenta un recorrido ilustrativo de la historia del feminismo, fíjense, desde la Edad Media, ¿no? O sea, ella se va, de verdad, históricamente haciendo toda una transversalización histórica de cómo fue desarrollándose toda esta cuestión que hoy está, pues en boga y que además todo mundo está con el interés de querer saber desde dónde estamos hablando. Yo creo que es muy importante además cuando ella se va pasa por el Renacimiento, la Ilustración, el feminismo decimonónico hasta el socialismo y feminismo actual, llevándonos de la mano para comprender cómo un tiempo determinado por la historia y sus acontecimientos políticos pueden y determinan las relaciones sociales en un contexto específico. Hablar de feminismo implica comprender muchas cosas. No es solamente salir a las marchas y como si fueran ollas de presión, ¿no? Sino implica entender por qué también, por qué esas manifestaciones. Y ahorita en el debate, si quieren, hablamos de esto. Creo que además esto significa que ningún feminismo ni estará al margen de la correlación de las fuerzas y poder históricamente determinadas. Y en el libro lo menciona muy bien, lo hace muy bien Marisela. Los movimientos sociales y el feminismo no están al margen. Son el producto de situaciones que se viven particularmente desde la desigualdad y la inequidad. En particular, el feminismo tomó históricamente las reivindicaciones por los derechos de las mujeres ante las injusticias de sistemas opresores o excluyentes. Mujeres como Christiane de Pizan, Poulain de la Barre, Olympia de Gauche, además de Mary Wollstonecraft, marcaron la pauta de reivindicaciones sociales hasta llegar incluso, algunas de ellas, a ser sacrificadas en la guillotina como Olympia de Gauche. Estas heroínas históricas, nuestras ancestras, nos enseñaron que la lucha por las reivindicaciones sociales de las mujeres solo las podíamos hacer nosotras mismas. De esta forma, la memoria colectiva del feminismo está marcado por estas claves que sin lugar a dudas se han mantenido vigentes hasta nuestros días. Ninguna mujer que se diga feminista puede desconocer y mucho menos negar la importancia que tiene asumir una postura ética y reivindicativa de sus derechos, pero además del cuidado de los otros y de nosotras en primer lugar. El cuidado y el bienestar social. Un feminismo que reivindica finalmente la afectividad de los seres humanos. Creo que esto es fundamental. Más allá de las formas en que se ha parcializado las etapas del feminismo, ustedes saben, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, sus reivindicaciones se sitúan en el plano de la justicia y cada una de estas etapas que Marisela explicita muy bien en su libro, han dado lo suyo a partir de su tiempo histórico.
Ninguna es mejor que la otra. Todas han implicado un compromiso de derecho y de hecho que sus protagonistas han ido marcando como puentes en la historia de la humanidad. Si esto no lo entendemos como ganar-ganar, estaremos dejando espacios que fácilmente son tomados y reformulados por los depredadores de la justicia. Cuidado, porque aquellos a quienes no les interesa que las mujeres y los hombres, según la escala en la que se ubiquen, lleguemos a ser libres. Vivimos bajo la amenaza de un imperio heteropatriarcal que continúa desde múltiples formas atropellando los derechos de los más desprotegidos, de la abyección, de los y las excluidos, de las mujeres, por supuesto. Este libro da la pauta histórica para comprender esto. Marisela se ha tomado la tarea de organizar y exponer claramente la génesis de una lucha que lleva más de 8 siglos con sus rostros y sus reivindicaciones, pero también con sus logros como el derecho al voto, ganado en 1893 por primera vez en Nueva Zelanda, y más tarde en el resto de Europa. Para nuestro continente fue un siglo después que se obtuvo el voto. Esto significa que tampoco son los mismos tiempos en las distintas regiones del mundo. De hecho, el feminismo latinoamericano fue potenciado mucho más tarde que en Estados Unidos y en Europa. Los logros en nuestro territorio eran aislados y por lo general alienados a las luchas sociales o revolucionarias de su momento. Y un ejemplo claro son las reivindicaciones de las mujeres en Yucatán, a partir del primer Congreso Feminista en este estado en 1916. Podría decir que el libro está pensado en 2 partes, el feminismo como movimiento social y los estudios de género, que impactan en la formulación del conocimiento y el desarrollo de distintas aproximaciones que se han ido configurando a lo largo de la historia por un gran número de colegas. A nivel mundial, cada perspectiva retoma un campo de análisis y propone metodologías que recogen el saber y la experiencia vivida de las mujeres, pero también de las nuevas identidades y de los cambios estructurales que estamos presenciando. Marisela alude de manera muy atinada a las propuestas de Simone de Beauvoir para ejemplificar el inicio de los estudios de género. Desde su obra El segundo sexo, que inaugura una nueva reflexión y que coloca la maternidad y el cuerpo de las mujeres en el lugar del otro, como centro de análisis. Aquí inicia un nuevo proyecto de estudio que integra la sexualidad y el deseo, la subjetividad y la afectividad. Es un parteaguas muy interesante. Se inicia un proceso, entonces, reivindicativo, en donde también nos colocamos como sujetas de cuestionamiento. De ahí, nuestro lema, lo personal es político. Más tarde, Betty Friedan, con su libro La mística de la feminidad, afianza las ideas de la subjetividad y reivindica el derecho al placer, analizando las condiciones no solo sociales de las mujeres, sino también las personales. Así, el feminismo va tomando fuerza porque se trata de una postura que atraviesa nuestra propia naturaleza y exige, en consecuencia, construir una ética basada en la libertad, el derecho y la autonomía. Hasta aquí podemos ver que se trata de una integración que continúa las claves ancestrales del feminismo. Los estudios de género se inician de esta manera en las universidades y centros de investigación, partiendo de los mismos principios que han definido al feminismo históricamente. Las académicas que hacemos estudios de género no podemos olvidar que nuestra apuesta final es la transformación y el reconocimiento de los derechos, la igualdad y equidad, conduciendo fácilmente a la búsqueda de la libertad. Me parece importantísimo resaltar que esta obra también se ha dado a la tarea de recuperar las distintas corrientes del feminismo y sobre todo mencionar cuáles son y han sido sus principales propósitos. Por eso se las recomiendo muchísimo.
Es un buen libro, como dice su propia autora, de iniciación, ¿no? Con una modestia característica de Marisela, que recupera de manera sintética y clara las propuestas de los distintos feminismos, pero también de los estudios de género. Quiero señalar aquí que ni todos los estudios que se dicen de género son feministas, ni todos los estudios feministas son de género. Y esto es importante en el debate de las distintas aproximaciones. Si esto no es claro, cometeremos muchos errores a la hora de tomar una postura frente al conocimiento que se elabora, particularmente en el ámbito de una metodología rigurosa que desde la ciencia hemos ido construyendo a lo largo de muchas décadas. La autora, además, nos muestra el conjunto de las llamadas teorías de la diferencia, explicando sus alcances y sus principales objetivos. Muestra también las teorías de la desigualdad, de la opresión, hasta llegar al feminismo posmoderno y la teoría queer. Así que quien quiera saber de qué van todas estas propuestas, deberá hacer una lectura atenta y puntual a este libro. Finalmente, y felizmente, también nuestra autora recupera la importancia del feminismo decolonial y su relación con un asunto políticamente fuerte, contemporáneo y que requiere de toda nuestra atención, que es la globalización. Regresa al feminismo ligado a un momento histórico y hace evidente que hemos avanzado quienes estudiamos la diferencia y la desigualdad desde un feminismo académico, pero también militante. Este libro subraya desde una metalectura la importancia de no vaciar de contenido político los estudios de género, y no podría estar más de acuerdo con esto. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo al orden que planteamos para esta presentación, ahora le toca el turno a mi compañero César Guzmán Tovar. Voy a leer una pequeña reseña de su trabajo, de su obra. César es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos por la Universidad Central también de Colombia. Es doctor de investigación en ciencias sociales con mención en sociología por la Flaxo, México. Realizó 2 estancias postdoctorales sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hace parte del padrón de tutores del programa de posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, en el área de estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia y la tecnología, y del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue profesor de Antropología de la Ciencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México en el nivel 1, en la ENES Mérida UNAM es profesor asociado de tiempo completo, coordinador de la licenciatura en Sociología Aplicada, que va a iniciar en unos cuantos meses, y coordinador del Diplomado en Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología, así como del Seminario Permanente Tecnociencia, Ambiente y Sociedad. 3 son sus temas principales de investigación: las subjetividades científicas y la producción de conocimientos, las prácticas y las experiencias científicas, el vínculo ciencia-sociedad, y otros intereses académicos desarrollados por César son la sociología desde registros divergentes, el fútbol y la sociedad, el método biográfico y la metodología de la investigación social. Es apasionado por la música, especialmente el rock y el metal, por el fútbol, el tenis y los tatuajes. Disfruta de películas, documentales y series con finales inesperados. En años recientes se ha interesado por la fotografía como herramienta para la investigación social.
Muchas gracias, César, por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a leer los comentarios que tengo del libro para ahorrar el tiempo. El pasado viernes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora desde 1911, cuando la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, se aprobó su realización. Esta conmemoración fue ratificada en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debemos entonces a las mujeres socialistas la iniciativa de reivindicar los derechos de las mujeres y la visibilización de las desigualdades y discriminaciones que persisten. Lamentablemente, en algunas ciudades como Pachuca y Ciudad de México, un par de hombres agredieron a las mujeres que marchaban conmemorando su día. En otras ciudades como Zacatecas y Bogotá, en Colombia, las agresiones contra las mujeres se produjeron por parte de miembros de la fuerza pública, es decir, por parte del Estado. Un día de reivindicación que termina en agresión es la muestra de la violencia estructural, cultural y cotidiana que padecen millones de mujeres en todo el mundo actualmente. Por eso el libro que hoy presentamos se hace tan importante y necesario. Su subtítulo, Lecturas de Iniciación, es un gran acierto de la autora, mi colega Marisela Guzmán Cáceres, pues alienta a personas no versadas en el tema como yo a acercarnos a estas teorías, a conocer sus planteamientos epistemológicos y a entender por qué nuestras sociedades contemporáneas deben hacer transformaciones profundas para lograr las demandas de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, del sentir y del existir. Hablo entonces como un iniciado. Decía que múltiples son las demandas de las mujeres, como múltiples son las teorizaciones que nos presenta la autora. Y como ella misma dice, abro comillas, el estado del arte de la teorización feminista y de género da cuenta de que, con 7 décadas de existencia, aún no ha sido suficientemente definida ni comprendida. Esto se debe, en buena medida, a que no constituye un discurso homogéneo plano, sino que se nutre de diferentes tradiciones epistémicas, políticas, disciplinares y teóricas. Cierro comillas. De acuerdo con lo anterior, y luego de haber hecho la lectura de iniciación propuesta por la autora en su libro, no me cabe duda de que las teorías feministas, teorías de género, están atravesadas por la multiplicidad y la diferencia. Y pienso que este no es un asunto menor. Al contrario, se enlaza con un ámbito epistemológico muy profundo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la teoría marxista, en la teoría estructuralista, en la teoría de sistemas, en la teoría de los campos sociales o en la teoría del actor red. Todas ellas están planteadas desde la univocidad, es decir, desde una teorización. Tenemos entonces un problema filosófico de largo aliento, lo uno frente a lo múltiple. Querer ordenar a partir de un único desideratum o dar la posibilidad a la expresión de lo múltiple, este es un problema filosófico, sociológico y ciertamente histórico. Yo estoy convencido de que la multiplicidad como constante de la vida social debe ser entendida de manera rigurosa y dando a cada diferencia, a cada pliegue, la importancia debida para explicar las interacciones cara a cara, como las relaciones institucionales y las más amplias relaciones de poder. Esto nos lo enseñó hace 2 siglos Harriet Martineau, la primera socióloga de la historia, cuando viajó a Estados Unidos entre 1834 y 1836 para analizar aquella sociedad, la sociedad estadounidense. Ella era inglesa. Escribió Martineau en su libro La sociedad en Estados Unidos. Digo la sociedad en Estados Unidos porque se tradujo como la sociedad en América, pero preferimos llamar a Estados Unidos, a Estados Unidos y no América. La sociedad en Estados Unidos dice lo siguiente, abro comillas. En el transcurso de esta gira disecté cada tipo de institución, las prisiones, los centros psiquiátricos y otros hospitales, las instituciones literarias y científicas, las fábricas del norte, las plantaciones del sur, las granjas del oeste. Viví en casas que podrían haberse llamado palacios, en alojamientos de alquiler y en una casa granja. Viajé en vagones de tren, en diligencias, a lomo de caballos, en barcos de vapor. Presencié bodas y bautizos, balnearios y festivales campestres, ventas de tierras y el mercado de esclavos. Esta cita es de un libro de Lengerman y Niebrugge que se llama, se me fue el nombre en ese momento, fundadoras de la teoría social y de la sociología.
En todos estos espacios de la sociedad estadounidense, Martineau identificó los problemas sociales y morales que se imponían tanto a las mujeres como a las personas esclavizadas. Ciertamente, Martineau vio en la multiplicidad de los espacios sociales la fuente de información para identificar y analizar las dos grandes anomalías, como ella las denominó, de la sociedad estadounidense. Por una parte, la esclavización de personas y por otra parte, la no existencia política de las mujeres. Con esto también quiero decir que la teoría de género, tal y como la entiendo yo a través de Harriet Martineau, tiene una gestación mucho más amplia que las 7 décadas propuestas por Marisela. Pero quiero resaltar de nuevo que la multiplicidad como fundamento epistemológico se puede entender con las lecturas de iniciación que nos propone la autora. La teoría feminista, teoría de género, se caracteriza por escapar de lo uno, ese uno con mayúscula. Dialoga, debate y no en pocas ocasiones contraargumenta dentro de sí misma, y eso es algo que pocos sistemas teóricos ofrecen. Las teorías de género han propuesto y desarrollado una multiplicidad de categorías para explicar las condiciones vitales de las mujeres en distintas épocas y en distintos lugares. El conocimiento situado que Donna Haraway propuso responde precisamente a esa variedad de lugares de enunciación, que a su vez responden a una variedad de experiencias, miradas y reflexiones sobre el mundo social. Por ejemplo, a lo largo del libro, Marisela expone cómo se han entendido la desigualdad, la diferencia, la opresión, el poder, la libertad de las mujeres en relación con los hombres, con las instituciones, con las leyes y con el Estado. Las teorías generadas alrededor de dichas nociones, o más bien, que toman como núcleo de análisis esas nociones, han encontrado explicaciones en el ámbito de la sociología, la economía y la psicología. Otro punto es la cuestión biológica. Quiero detenerme brevemente en este punto porque en el libro es mencionado, pero a mi parecer no es profundizado lo suficiente porque es de interés. Considero que este punto es de interés porque en los sectores más conservadores de la sociedad se tiende a invocar argumentos biologicistas para tratar de desestimar tanto las teorías de género como los movimientos feministas que claman por las transformaciones sociales de todo orden. Así, por ejemplo, la investigadora argentina Lu Sciacchia, en su libro La invención de los sexos, de 2022, hace un análisis profundo del discurso y de la práctica científica en la definición de los roles de género y en la propia sexualidad de las personas. Según ella, abro comillas, debemos tener presente que la categoría sexo nunca tuvo como fin una descripción neutral de los atributos biológicos vinculados con la reproducción, sino que su fundamento fue la asociación intrínseca de tales atributos con los roles sociales. Cierro comillas. Esto lo dice en la página 71. Teniendo esto presente, la misma investigadora concluye que, vuelvo a abrir comillas, respecto del cuerpo, la remisión a una pureza biológica vinculada al dogma clásico nos sumerge en una religión científica que en última instancia profesa la búsqueda de una diferencia sexual divina, una diferencia que como tal no existe. Cierro comillas. Página 179. Como decía antes, muchos sectores conservadores basan sus afirmaciones en relatos cientificistas alegando una supuesta objetividad de la biología. Pero gracias a las lecturas de iniciación de Marisela, junto con otras lecturas de interés, podemos responder con toda tranquilidad, pero con contundencia, que dichos argumentos están siendo rebatidos por las nuevas indagaciones que interpelan los postulados clásicos de las neurociencias, la psicología conductista o la teología. Las teorías feministas, teorías de género, se enriquecen cada día con estas nuevas indagaciones conceptuales e investigaciones empíricas. Son mujeres a la vanguardia de las ciencias que, a pesar de las barreras impuestas históricamente que nos muestra Marisela en su libro, transforman el pensamiento. La teoría feminista, teoría de género, da cuenta de la pregunta hecha por Vinciane Desprez e Isabel Stengers: ¿qué le hacen las mujeres al pensamiento? La cual sirve, esta pregunta, como subtítulo a su libro Las que hacen historias, publicado en francés en 2011 y en español hasta hace muy poco, recientemente, en 2023. Pienso en el libro de Marisela como una muestra de lo que las mujeres han hecho al pensamiento: cuestionarlo, interpelarlo, debatirlo y enriquecerlo. Quiero terminar este breve comentario con dos observaciones y una pregunta, si me lo permiten. Las observaciones son de tipo epistemológico y la pregunta es de tipo biográfico. La primera observación es que en el libro hay una marcada tendencia por la bibliografía euroestadounidense. En términos epistemológicos, dejar por fuera de la discusión a los aportes de las teóricas de las regiones del sur global puede ser un vacío importante. Pienso, por ejemplo, en Dora Barrancos, en América Latina, en Chimamanda Ngozi, en África, o en Malala Yousafzai, en Asia.
La segunda observación está indirectamente ligada a la primera, y es que la gran mayoría de la bibliografía llega hasta 2005. Y hay un par de textos del 2009 y solo hasta el último capítulo se menciona un libro de 2020. Teniendo en cuenta que el libro fue publicado en 2022, no estoy mal, considero que un par de años más de bibliografía hubieran enriquecido mi lectura. Esa es mi lectura. Sin duda, la inclusión de teorías del sur global de los años recientes puede ser el objeto de un trabajo de extensión de esta obra, que sea la segunda parte de estas lecturas de iniciación que complementen lo muy bien expuesto en este libro, que está muy bien escrito, es muy ameno de leer y de verdad lo recomiendo. Espero que te animes a hacer esa segunda parte para complementar esta obra que tiene una riqueza importante. Sinceramente pienso que la lectura del libro Teoría Feminista, Teoría de Género se hace fundamental hoy para comprender el papel de las ciencias sociales en la sociedad, para comprender nuestra historia y nuestros sesgos. De nuevo, como iniciado, invito a quienes están aquí presentes a introducirse en estas lecturas introductorias que sin duda inquietan en el sentido de no dejar quieto el pensamiento. Y la pregunta, quisiera que nos comentaras de dónde surgió tu idea de hacer este compendio y cómo fue tu proceso de escritura y de encuentro con todas estas teorías y tú cómo te asumes dentro de todo este recorrido que has hecho. Y muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora me toca presentar a Marisela. Marisela es doctora en Planeación y Liderazgo Educativo por la Universidad del Valle de México, Campus Santa Fe, maestra en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente es investigadora postdoctoral en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida de la UNAM, en la cual me siento muy honrado y orgulloso de ser su asesor. En 2019 recibió el reconocimiento a la mujer universitaria por el mérito académico otorgado por la Universidad Autónoma de Coahuila. En 2015 hizo un postdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM con el proyecto Educación y Metodología de Género para impulsar una mejor ciencia en Latinoamérica. Por su trabajo académico e investigativo fue reconocida por el Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco del año 2003 al 2014 y actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila. Sus líneas de investigación son epistemologías feministas y teorías de género, sociología de las organizaciones, metodología de la investigación en el nivel superior y vocaciones científicas en jóvenes mayas. De su producción académica podemos mencionar su más reciente libro que ahora presentamos, Teoría Feministas, Teorías de Género, Lecturas de Iniciación, editado por la Universidad Autónoma de Coahuila en 2022. Los capítulos La insoportable división del ser, una aproximación de género a los límites físicos y simbólicos entre mujeres y hombres, en el libro editado por Basak Tanulku y Simón Pakelsma, Fronteras y límites físicos y simbólicos y cómo se desarrollan en el espacio, una investigación sobre cómo crear, deshacer y rehacer fronteras y límites en todo el mundo, publicado por Ruchlet en febrero de 2024. Panorama teórico de los feminismos latinoamericanos en el libro Mujeres Sinaolenses, Identidades Sociales en Construcción. Es miembro internacional de la Sociological Association y de la Red Universitaria de Investigación con Perspectiva de Género. Vivir en Mérida al lado de su familia es uno de sus más preciados sueños cumplidos y trabajar en la UNAM, una de las 100 mejores universidades del mundo y la número 1 en México, es para ella un privilegio y una responsabilidad que la hace muy feliz. Muchas gracias, Marisela, y felicidades por la obra. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar acompañándome en esta presentación del libro. Agradecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue quien editó y publicó este libro, a la FILEY por el espacio, a la ENES UNAM por la postulación y, por supuesto, a mis invitados de honor, los comentaristas Fátima y César, que me siento sumamente orgullosa de su presentación. Ya comentaré lo que me dijo César o la pregunta que él me hizo, porque de hecho es lo que sigue en este momento. ¿Por qué escribí este libro? Quiero comentar una cuestión que nunca he dicho en público
tal vez se lo he dicho a algunas personas, que no es precisamente lo que marcó mi vida, ni me traumó, ni mucho menos, pero me parece muy representativo de lo que esta sociedad piensa y ha pensado respecto a las mujeres. En una ocasión, en una reunión, se encontraba mi padre y un hombre frente a él. Comentó en relación a que nosotras somos 3 mujeres, 3 hijas, no tenemos hermanos, y él comentó haciendo una alusión al béisbol, que mi papá había bateado de foul una vez, había bateado de foul 2 veces y había bateado de foul 3 veces. A mí se me hizo una ofensa realmente muy grande, ¿no? Como que la meta de meter un jonrón era pues tener un hombre. Y pues a lo largo de la vida nosotras hemos demostrado que eso ha sido totalmente una falacia y que la sociedad pues está llena de mujeres sumamente valiosas, pero esta discusión y esta minusvaloración de la mujer tiene su origen histórico y prehistórico también. Y quiero comentar por qué escribí este libro. Pues desde la universidad, cuando estudiaba mi licenciatura en sociología, me interesaron los estudios de género. Mi tesis fue sobre la doble jornada, estudiando las repercusiones sociales al interior de la familia de las mujeres que trabajan. Ese fue el título de mi tesis. Y desde ahí empecé a involucrarme con las distintas teorías feministas. Me di cuenta que había muchas teorías que eran divergentes, que unas se contradecían con otras, que planteaban cuestiones distintas, pero que todas enriquecían de alguna manera a la teorización. Yo quería saber cuántas teorías feministas existen, qué contenido tienen, quería saber de qué posturas teóricas partían, porque no nacen de la nada, también tienen como antecedentes teorías sociales escritas por otros filósofos, por otros teóricos, por otros sociólogos, y todo eso me interesaba saber. Otra cuestión por la que yo escribí este libro es que identifiqué que había un vacío bibliográfico respecto a las cuestiones del feminismo y del género. ¿Por qué digo que había un vacío bibliográfico? Hay decenas de libros sobre teoría de género, decenas de documentos, de libros, de grandes autoras de las distintas corrientes del feminismo, pero estos libros, por un lado, muchos de ellos están escritos en el idioma inglés o en otros idiomas y no están traducidos al español. Y por otro lado, pues son teorías complejas que son de difícil lectura para quienes se inician en los estudios de género, en las teorías feministas. Entonces yo quise hacer un libro que fuera precisamente una iniciación para estos estudios, una especie de introducción que en 160 y tantas páginas pudiera darnos un panorama de lo que son las teorías feministas y las teorías de género. ¿Por qué el libro se llama Teorías Feministas, Teorías de Género? Hay quienes pueden decir que son lo mismo, una teoría feminista que una teoría de género, pero sí existe una diferencia de grado, como mencionó la doctora Fátima. Ni todas las teorías feministas estudian el género, ni todas las teorías de género son feministas. Quiero comentar que las teorías feministas se caracterizan porque al mismo tiempo que buscan explicar la realidad, comprender los fenómenos sociales, todo lo relacionado con la relación entre hombres y mujeres, tienen un punto medular que es la búsqueda de la transformación de esas condiciones. Por eso siempre las teorías feministas están a un lado y trabajando de la mano con la militancia. Y muchas feministas son militantes, van a las marchas o hacen actividades que están siempre en función de mejorar la situación de las mujeres, de transformarlas. Las teorías de género también estudian la situación de las mujeres, pero tienen un punto histórico. Nacen aproximadamente en 1990, cuando los estudios feministas y de género empiezan a posicionarse en universidades y centros de investigación, y estas mujeres que son feministas y que escriben sobre las mujeres empiezan a recibir una fuerte presión
por parte de las editoriales que les van a publicar sus libros, por parte de los mismos centros y de esas mismas universidades que crean departamentos, que se oiría muy mal que, bueno, para ellos que se llamaran departamentos de feministas, ¿no? O sea, haciendo alusión a esta parte militante. Entonces optan porque se llamen estudios de género. Y también los programas de maestría, de doctorado, la mayoría se llaman programa de estudios de género, el PUEG, por ejemplo, Programa Universitario de Estudios de Género, y entonces en muchos casos se cambia esta denominación de feminismo, que se oye mucho más subversivo, por los estudios de género. Respecto a las lecturas de iniciación, pues tengo dos cuestiones que quiero comentar. Primeramente se llama lecturas de iniciación, por lo que los tres hemos comentado, porque pretende ser un libro para personas que están estudiando licenciatura, a lo mejor que están estudiando un posgrado, pero que es su primer acercamiento a estos estudios y a estas teorías, porque abarcan, de hecho, desde la antigüedad griega como las primeras voces a favor de las mujeres, y menciona algunas mujeres griegas que han pasado a la historia, que lo mencionaré más adelante, que han con su vida demostrado la valía que tenemos y que somos iguales a los hombres en cuanto a capacidad cognitiva. Y la segunda acepción de las lecturas de iniciación tiene que ver con algo que es para mí muy interesante. Iniciarse en una actividad es pasar de un estado en el que estamos a otro estado diferente. Los ritos de iniciación están asociados con cuestiones que son misteriosas, que son oscuras. Pensamos en una secta, pensamos en una logia, pensamos en un deporte, somos iniciados. Cuando hablamos de las mujeres y cuando varias mujeres están juntas, se piensa que algo misterioso está pasando ahí o que algo peligroso está pasando ahí. Y tenemos en la historia un ejemplo muy desafortunado en la Edad Media, en el Renacimiento, cómo a las mujeres se les mataba, se les ahorcaba, se les quemaba en la hoguera, precisamente por la condición de ser mujeres que eran sabias, mujeres que eran conocedoras de las plantas, mujeres que eran misteriosas y que eran peligrosas para la sociedad de la época. Voy a mencionar ahora otro aspecto del libro que yo creo que sí lo alcanzan a ver aquí. A mí me gustó mucho la portada, de hecho yo la propuse. Lo que vemos aquí son imágenes digitalizadas de pinturas rupestres que están en Fuencaliente, en España. Y vemos aquí pues la representación de un hombre y de una mujer. Porque yo no concibo el feminismo ni los estudios de género únicamente trabajando, estudiando a las mujeres, sino a hombres y mujeres. Y no podemos solucionar los problemas estudiando únicamente la perspectiva femenina y dejando atrás a los hombres. Por eso hay un hombre y una mujer. El hombre está representado como si tuviera 3 piernas, pero realmente no son 3 piernas. En medio tenemos una representación del falo masculino, pero de una manera como exagerada, ¿no? Que está tan grande que parece una pierna. La mujer está en una posición de dar a luz, está en cuclillas, como se daba a luz en esas épocas prehistóricas. Y estas 2 figuras pertenecen a una pintura rupestre en el que hay una veintena de hombres y mujeres, todos representados de la misma manera, y que están representando un ritual de fertilidad. Muy interesante porque en esa época las mujeres, exactamente ahí se ven en la contraportada del libro, hay varias representaciones de hombres y mujeres. En esa época y en los inicios de la mayoría de las culturas en el mundo, a las mujeres se les diosificaba, precisamente por la capacidad reproductiva. Las mujeres eran diosas de la fertilidad, a las mujeres se les rendía culto, a las mujeres se les danzaba, se les cantaba, se les pedía, porque interesaba reproducir a la especie. Y es curioso que esa misma cuestión de la reproducción humana, de la fertilidad de la mujer, del hecho de que nosotras, después de la fecundación en la que participa un hombre y una mujer hasta ahorita, no sabemos si va a haber en el futuro
una reproducción que no sea de esta manera, pero hasta ahorita es un hombre y una mujer. Después se queda solo la mujer con ese producto, con ese futuro ser humano durante 9 meses, más o menos durante 10 años, considero yo que es un periodo de crianza en el que las mujeres tenemos la responsabilidad social de cuidar a esos seres humanos, y que en esos tiempos en los cuales no había métodos anticonceptivos, pues era una gestación tras otra, y eran muchos los hijos y la responsabilidad de una sola mujer de poder cuidarlos. A veces en las comunidades se compartía esta responsabilidad entre todas las mujeres, pero no siempre fue así. Y bueno, por eso esta portada. Quiero ahora mencionar una cita de Platón en un libro que se llama Timeo, que es uno de los más representativos de la cultura griega o de la literatura griega, en el cual él nos dice cuál es su idea de lo que son las mujeres. Y quiero mencionar que Platón es de los filósofos que más defendía, o el único que defendía a las mujeres, y pensaba que las mujeres debían tener educación. De hecho, criticaba a otra cultura griega que daba educación a las mujeres, pero que las seguía sometiendo al trabajo. Los espartanos les daban cultura, les daban educación a las mujeres, pero seguían estando en el hogar. Entonces cito a Timeo de Platón: el hombre fue creado primero, la mujer fue el vástago de aquellos hombres que fueron cobardes o llevaron mala vida. Era, por tanto, el símbolo de la degeneración de la especie humana. Las mujeres venían al mundo por una especie de mutación degenerativa. Las almas de los varones cobardes se encarnaban después de la muerte en mujeres. Las mujeres eran así hombres disminuidos, degenerados. Era género humano, antropoi, pero imperfecto. Y yo pienso en aquella época, pienso en las mujeres griegas recluidas en sus casas, que han pasado siglos, diferentes culturas y diferentes países, y las mujeres, muchas de ellas siguen recluidas en sus casas. ¿Cómo no pensar que no tienen capacidad cognitiva, que no razonan igual que los hombres, y solamente, bueno, no solamente, están cumpliendo una función sumamente importante como la que acabo de mencionar, que es la reproducción de la especie, pero no se desarrollan en otros aspectos de la vida? Entonces no podían demostrar esa parte. Yo les dije que iba a mencionar a 3 mujeres muy importantes de Grecia, que son Aspasia de Mileto, Hipatia de Alejandría, que fue una gran científica, una gran filósofa, matemática, astrónoma; Aspasia de Mileto, una gran oradora; y Safo, que era una gran poetisa también. Solamente menciono esas 3 mujeres que con su vida demostraron que en esa época en la que Platón, Aristóteles y los demás filósofos denostaban la capacidad femenina y las consideraban pues hijos de hombres degenerados y bueno, como una subespecie de los humanos, estas mujeres demostraron y eran maestras de muchos hombres que asistían a sus clases. De hecho, les recomiendo una película, creo que hasta está en YouTube, sobre Hipatia de Alejandría, donde se ve cómo todos sus alumnos eran hombres y cómo la respetaban. Entonces, siempre ha habido mujeres que han demostrado con su vida nuestra capacidad igual y muchas veces hasta superior que a la de los hombres. También quiero mencionar que en la época griega existían otro tipo de mujeres, que eran las hetairas, que eran mujeres también que eran educadas, pero con una finalidad muy específica, que era la de entretener a los hombres. Y para eso eran educadas, para que conocieran de música, conocieran de literatura, conocieran de arte, conocieran de historia y pudieran estar al tú por tú en una plática con la gente noble, que era la que las contrataba, digamos. Y ellas tenían, sí, la oportunidad de estudiar. Y respecto a la parte educativa, quiero hacer una mención
de Mary Wollstonecraft, que también Fátima la mencionó en la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella dice: se critica a las mujeres por ser estúpidas y superficiales, preocupadas en exceso por su belleza y sus atractivos físicos. Se les reprocha su incapacidad de razonar y sus limitaciones, cuando esto no es sino consecuencia de la inadecuada educación que reciben. Entonces, esta mujer, esta autora, nos está diciendo que la educación es lo que hace la diferencia entre las mujeres, o que puede hacer la diferencia. Yo me pregunto, ¿ha hecho la diferencia en estos tiempos en que en la mayoría de las universidades de Occidente las mujeres somos mayoría en la matrícula? Que somos más las egresadas, que en los salones de clases es muy común encontrar que las mujeres son las que sacan 10 o las notas más altas. Nos ha servido la educación para que las mujeres no sean violentadas, para que las mujeres no sean asesinadas por medio de un feminicidio. Entonces la educación no es suficiente, es importante, pero no es suficiente. Aunque ya se ha comentado, quiero mencionar que el libro se divide en 4 tipos de teorías. Cada teoría comprende 3, 4, 5 o 6 subcategorías de teorías. Las primeras teorías abarcan las teorías de la diferencia, que plantean que hombres y mujeres somos diferentes. Los hombres pues tienen un atributo de fortaleza física, atributos de que son sexualmente, bueno, según estas teorías, ¿no? Y según algunas teóricas, que los hombres son sexualmente, pues incluso hasta salvajes, o sea, que tienen una sexualidad mucho más desarrollada, que reprimen sus sentimientos, y que las mujeres, por otro lado, somos sumisas, somos más condescendientes, somos más amorosas, somos éticamente superiores. Estas teorías plantean un esencialismo, que hombres y mujeres somos diferentes, pero valorizando siempre a las mujeres, que las mujeres somos superiores en todos los sentidos a los hombres, y que es la sociedad la que no nos está dando ese lugar. De hecho, dentro de estas teorías hay posturas radicales que plantean que lo mejor es que desaparezca la heterosexualidad, y que lo que persista es la relación equitativa que se puede dar entre mujeres. Entonces, esto pues es muy complejo, ¿no? Porque si así es de manera textual, pues se acabaría la humanidad, porque como dijimos antes, se requiere de un hombre y de una mujer, pero son diferentes posturas que hay. Las otras teorías, que son las teorías de la desigualdad, nos dicen que las mujeres y hombres somos diferentes, pero que no solamente somos diferentes, sino que vivimos de manera desigual o en un mundo desigual. Y ellas plantean a la educación, por ejemplo, a las políticas públicas y al apoyo que se debe dar a las mujeres, por ejemplo, en los congresos, que haya posibilidades de que las mujeres tengan más escaños, las cuotas de poder para las mujeres, como una manera de lograr la equidad. Son las políticas de la ONU, de los institutos estatales de las mujeres. Hay otras corrientes, la tercera corriente, que es la corriente de los estudios, las teorías de la opresión, plantean que las mujeres somos diferentes a los hombres, que estamos en condiciones desiguales, pero que además estamos oprimidas por la sociedad y por los hombres, y son las posturas mucho más radicales que hay. Finalmente, la teoría posmoderna y la teoría queer plantean que las identidades, sobre todo la teoría queer, las identidades son cambiantes, que nacemos con un sexo biológico, hombre o mujer, pero que a lo largo de nuestra vida podemos cambiar de orientación sexual, y que esto no depende de la biología, sino del deseo. Y son las corrientes pues más actuales y que están detrás de todo el movimiento LGBT. Finalmente, quiero acabar diciendo que después de todo este recorrido, de toda esta investigación, me di cuenta que las teorías feministas y de género son divergentes,
son multidisciplinarias, son interdisciplinarias y también transdisciplinarias, y que dentro de todas las teorías sociales que están vigentes es de las únicas que nos dan una esperanza, que creen todavía en una utopía de que este mundo puede cambiar, y de hecho está cambiando. Vemos relaciones, parejas de hombres, mujeres jóvenes, en las cuales la división del trabajo ya no cae únicamente sobre las mujeres, que las mujeres pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, para mí, esto es lo más valioso de las teorías feministas, la utopía y la esperanza que nos dan de tener un mundo más justo, más equilibrado y más feliz. Muchas gracias. Tenemos 4 minutos. Bueno, muchas gracias Marisela por tus comentarios. Tenemos solo 4 minutos para alguna pregunta o comentario por parte del público. Ahí tenemos una pregunta. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Me interesó mucho cómo están hablando del libro. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó realizarlo y cuáles fueron las distintas etapas o procesos por los que usted tuvo que pasar? Pues, en síntesis, ¿verdad? Sí, pues más o menos como 2 años, pero después lo fui mejorando y siempre quise que fuera un libro, y hasta que se dio la oportunidad que participara en un concurso por la Universidad Autónoma de Sinaloa, un concurso abierto en el cual participé y sí, pues gané de alguna manera para que se publicara mi libro, que era mi ilusión desde que lo escribí. Y las etapas, pues bueno, primero pues las etapas de búsqueda bibliográfica y bueno, cada vez acercarme más al objeto de estudio. Y respondiendo a lo que dice César, ¿cuál es mi posicionamiento? Pues yo creo que las teorías interseccionales son las que más me convencen, que las mujeres tenemos condiciones muy diferentes respecto al lugar en donde nacimos, a nuestra edad, a nuestra condición social, a nuestra orientación sexual también, y esas son las con las que más tengo afinidad. Gracias. Una pregunta más, muy breve, por favor. Muchas gracias. La parte donde se habla que el conservadurismo está usando la ciencia para discriminar y como que nomás leen el título de lo que leen y lo que les conviene, sacando de contexto o inclusive esa cuestión de que esto es ciencia y esto es biología. Entonces, que sepan que estamos bajo un ataque y están usando un nuevo lenguaje que llaman ideología de género, para intentar imponer el mismo discurso antifeminista y anti-LGBT. Entonces, me parece muy interesante y sobre todo para aquellos que no somos muy versados en la cuestión de feminismo y teoría de género, esto yo creo que nos va a ilustrar bastante. Yo creo que va a ser que sea un libro de texto, ojalá, para aquellos que comienzan en esta cuestión de estudios de género. Pero sí, la cuestión de que estamos bajo un ataque sobre grupos conservadores que alegan cuestiones disque científicas y biológicas para intentar justificar sus propios prejuicios. Muchas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero la autora va a estar afuera vendiendo libros, ¿verdad? Algunos. Y pueden hacerle sus consultas, sus preguntas y sus felicitaciones también. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Lean el libro.